Bien, bueno, pues nos habíamos quedado en esta parte que es lo del tálamo o el diencéfalo y bueno, el día de hoy vamos a ver esta parte que es tal cual el hipotálamo. El hipotálamo es muy importante, es esta parte chiquitita que tenemos aquí. No me acuerdo si ya lo habíamos visto, chicas. Sí nos quedamos aquí, ¿va? Sí, Ok, bueno. sí, Pues sí, tal cual sí. el hipotálamo va a actuar, muchas gracias, va a actuar como un conector entre los sistemas nervioso y endocrino. Acuérdense que nosotros vamos a tener nuestras glándulas, por ejemplo, las suprarrenales, ¿no? Y finalmente, para que nosotros podamos activarlas o estas en algún momento dado se activen, pues necesitamos dar una señal. El hipotálamo es el que va a estar dando las señales de que se activen o no, o de cómo vayan a ir funcionando para que nosotros en algún momento dado, pues podamos reaccionar ante las situaciones que se nos presenten, ¿no? Y bueno, aquí ya lo que nos dice es que su principal función va a ser o va a consistir justo en generar la homeostasis. Es decir, va a tratar de que la mayoría de las hormonas se encuentren reguladas de manera correcta a través de lo que será la glándula pituitaria y pineal. Entonces va a ir haciendo como esta, este cambio de transición y de alguna u otra manera nos va a ir ayudando a que se interpreten esas hormonas que se van a ir manifestando. Aquí vamos a ver que el hipotálamo también va a ser considerado un centro generador de emociones o de sentimientos, sobre todo la tristeza, el enojo, pero también la sensación de sentirnos satisfechos sexualmente o de sentirnos enamorados. Entonces el hipotálamo es muy importante para que también podamos tener estas emociones. Va a regular los ciclos de sueño, de hambre, de flujo sanguíneo, de frecuencia cardíaca. Y en algún momento dado vamos a ver que va a ser un poco difícil poder en algún momento dado ver los padecimientos aquí. Sin embargo, hay personas que luego tienen cáncer o algún tumorcillo que se aloja en parte del cerebro y bueno, hipófisis o hipotálamo se pueden ver presionados por este tipo de situaciones y entonces, bueno, vamos a encontrarnos con ciertos problemas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, a la hora de reconocer objetos, también se va a ver ahí. Entonces, bueno, vamos a tener varios elementos que se van a asociar, sobre todo con el hipotálamo y también con la hipófisis. Ujú. Aquí vamos a ver los trastornos hipotalámicos hipofisiarios que se pueden producir problemas como mucha acumulación de hierro o bien sangrados frecuentes. El cuerpo se empieza a inflamar y finalmente también puede existir el hecho de que se tenga bulimia o anorexia o bien si tenemos una dieta alta en grasas o saturadas, también podemos llegar a afectar esta zona, ¿sí? Pero bueno, nosotros tenemos que ir viendo cómo es que vamos sintiéndonos u observar si hay ciertos elementos. Cuando hay algún daño en hipotálamo o hipófisis, duele la cabeza y generalmente si hay una tumoración también se nota porque nuestro grado de visión, digamos que va haciendo esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, y no vemos nuestro dedito, o sea, estando así, no lo alcanzamos a ver y nuestra visión se empieza a reducir, pues se dice que debe de haber ahí algo que oprime lo que será el quiasma óptico y también, por ende, hasta cierto punto podría haber un problema en esta área. Entonces hay que observar, ¿no? Qué tanto en algún momento dado se manifiesta para que veamos. Y también está relacionado con la descripción de objetos, es decir, si yo toco o me dan este objeto con ojos cerrados, yo puedo deducir que lo que estoy tocando es un lápiz, pero cuando hay afectación en hipófisis y en esta área, lo que va a suceder es que no voy a ser capaz de reconocer que esto es un lápiz y muy probablemente yo les diga que esto, lejos de que sea un popote, una pluma, algo similar, puede que yo les diga que esto puede ser la espiral de un cuaderno o que puede llegar a ser como una especie de tubo de PVC o incluso cosas nada que ver como una naranja o una pelota, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la situación del cómo estoy tocando y sintiendo las formas de los objetos cambia.
y la persona no es capaz de percibir hasta cierto punto cómo está puesta, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver también ahí con ello, ¿sí? Pero Vamos a encontrarnos. ¿eso por qué pasa? Porque en muchas ocasiones hay alguna tumoración que no sabemos o de la que no nos hemos percatado o un golpe que causa alguna afección y entonces el área se encuentra afectada y entonces nosotros tenemos que ver, ¿no? Si son áreas pegadas sobre todo a la zona parietal o tal cual esta parte, pues lo que va a suceder es esto, ¿no? Oigan, chicas, pero yo recuerdo que esto ya lo vimos. ¿Sí ya lo vimos o no? A ver, No, ustedes díganme. no, todavía no, ¿No? 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 Sí, ya habíamos visto un repaso general. Pero ¿Sí? ¿De esto? solamente así una embarradita, pero así como nos lo estás detallando, ¿Algo no. rápido? Ujú. Bueno, ok. Segura, porque yo me acuerdo que vimos algo de la glándula pineal y íbamos, bueno, ok. Porque me acuerdo que habíamos visto esto un poco, ¿no? Y habíamos hablado de las hormonas, ¿no? ¿O sí? A ver, ustedes díganme. Sí lo iniciamos, maestra. Lo que sí terminamos fue la glándula pineal. Y lo iniciábamos, sí. Ok, Marta. Precisamente la vez pasada, y perdón, voy llegando, entonces no. No te preocupes. La vez pasada, cuando estabas viendo la glándula pineal, en ese momento yo fui al baño y ya dijiste que ya terminaba y yo tenía una duda, dije, ay, estabas hablando, bueno, eso fue lo que terminamos en la glándula pineal la semana pasada, y yo te iba a preguntar sobre la activación de la glándula pineal. ¿Por qué es pues tan significativa, ¿no? Porque, bueno, pues todos tienen funciones importantísimas que cubren pues nuestro diario vivir y nuestro diario percibir y nuestro diario integrar, pero la glándula pineal se habla de una especialidad que es que hay hasta todo un trabajo, ¿no? De activación de glándula pineal. Sí, en esto les comparto parte de esto, ¿no? Miren, en algún momento dado vamos a ver que la glándula pineal es chiquititita. Acuérdense que lo que nosotros hablábamos es que la glándula pineal tal cual va a tener el tamaño de una lenteja. O sea, no es más grande que una lenteja. Lo que ustedes ven de una lentejita así chiquita, bueno, pues esa cosita ahí va a estar. Acuérdense que en la clase anterior les comentaba yo que había mucha discusión sobre si en algún momento dado la glándula pineal tenía una función real o no, y que muchas personas incluso pensaban que simplemente estaba ahí pues ocupando espacio unas, otros decían que no, que era el centro del alma, y otras pues decían que no, que obviamente ahí se llevaban regulaciones muy importantes porque era el centro del alma. Incluso muchas personas pues lo veían de esa manera, ¿no? Entonces, parte de lo que es importante es que cuando nosotros vemos esta glándula pineal en este tipo de cortes, que creo que es transversal, pues nos vamos a encontrar que se asemeja mucho al famosísimo ojo de Horus, ¿no? Incluso vamos a poder ver que este ojo de Horus va a tener varias de las afluentes que aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos esta que baja, ¿no? Parte del cerebelo, pues sería esta parte que aquí se encuentra. Y el bulbo raquídeo, bueno, pues tendría que ser esta parte. Y finalmente tenemos el ojo. ¿Y qué es la iris de ese ojo? Pues va a ser nuestra glándula pineal, que es la lentejita que aquí se encuentra. Fíjense cómo el resto del giro cingulado, todo ello, va a estar aquí como si fuese la ceja del ojo, ¿no? Y entonces vamos a darnos cuenta que tiene una gran similitud. Entonces, por esta razón, se consideraba que esta glándula era sumamente importante. Aquí vean incluso cómo se ve un poquito más como amarilla, ¿no?
Entonces, en teoría es muy importante precisamente porque es una zona en donde hoy en día ya sabemos, se regulan muchísimas de las hormonas, es decir, secreta muchos neurotransmisores. Ujú. Y a partir de ello, pues se hacen diferentes cosas, ¿no? Ah, miren, aquí ya se explica mucho mejor, ¿no? No era tanto el giro cingulado, sino más bien el cuerpo calloso, ahí se ve el tálamo, y ahí se va a ir viendo cómo se va a ir dando, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, esta glándula, en teoría, lo que hace es que nos va a abrir y va a generar pues, una mayor apertura. Yo les comentaba un poco acerca de la tátuara, ¿se acuerdan? Y les enseñaba que la glándula pineal en realidad sí era un ojo y se le conocía como el ojo parietal. Se le conocía de esta manera porque realmente estaba ubicado aquí, pero sobre todo en reptiles, por ejemplo, ¿no? Como aquí. Ujú. Con el paso del tiempo, esta glándula va introduciéndose, se va metiendo y entonces termina pues prácticamente en lo que será nuestro centro del cerebro. Aquí vamos a ver muchas de otras especies, sobre todo lagartos que van a tener un ojo pineal o una glándula pineal expuesta. Y en este sentido, lo que nosotros observamos, pues tal cual es, cómo es se está manifestando esta glandulita. Ya les había yo dicho que esta finalmente tiene mucho que ver con con los ritmos circadianos, porque la función, sobre todo, era saber cuándo era de día y cuándo era de noche, delimitar si estábamos hablando de día, de noche y el que se pudieran seguir los ritmos. Obviamente, conforme nosotros vamos evolucionando, en general, ¿no? Esta área o esta parte en teoría se va introduciendo y va quedándose perdida. Pero algo que yo les mencionaba es justo que, pues en todas las culturas, siempre ha sido reverenciada la glándula pineal y se ve de muchas formas, ¿no? Siempre en forma como de catedral, alcachofa, ¿no? Esta alcachofa que en teoría va creciendo. Uh-huh. Entonces los vamos a tener de muchas maneras. Lo vamos a tener en Sumeria, en Egipto, en el hinduismo, en el budismo, en Grecia, ¿no? En el Vaticano. O sea, siempre va a estar. Y de alguna u otra manera, el cerebro de algunas personas, pues era modificado, en teoría, para que la glándula pineal quedara un tanto más expuesta y con ello ayudar de alguna u otra manera a que se hiciera o se pudiera generar una visión diferente, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener diferentes tipos de cráneo que se han encontrado y no necesariamente de nuestra cultura. Hay muchos que son de nuestra cultura, pero también esto pasaba mucho con los egipcios. Entonces vamos a ver cómo ambas culturas modificaban sus cerebros con la finalidad de mantener expuesta la glándula pineal y que al mantenerse esta expuesta pudiese en su momento también generar pues una mayor comprensión de aquello que se veía. Porque finalmente la glándula pineal siempre ha tenido muchas cosas ahí, ¿no? Que surcan como un misterio. Aquí vamos a ver, ¿no? Aquí ya vamos a ver otros ejemplos. Miren, estos son diferentes tipos de cráneos, ¿no? Que se encontraron. Entonces son cráneos muy alargados que lo que buscaban era justo hacer que la glándula pineal quedara un tanto más expuesta, ¿sí? Y entonces con esa exposición diríamos que ya está la persona más abierta o ya tiene ello. ¿Por qué es tan importante esta glándula? Pues vamos a tener dos glándulas que van a ser muy importantes. Y en realidad se va a decir que todas nuestras glándulas en algún momento dado van a acompañar a los chakras, por ejemplo, ¿no? Pero las dos glándulas más importantes van a ser justo la pineal y el timo. Una porque abre el corazón y la otra porque abre la mente, la percepción, ¿no? A espacios superiores. Entonces, ambas necesitan activarse, no crean que nada más es la pineal la que se activa, no, también se activa la del timo, por ejemplo. Y en este caso lo que se busca es que esta glándula, por ejemplo, se active cuando nosotros ya podemos meditar o alcanzar estados de conciencia que nos permiten elevar nuestra percepción. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que en algún momento dado la glándula pineal abra
o genere la conexión con la divinidad y que ésta pueda mantenerse o sostenerse a lo largo del tiempo. Esto obviamente tiene que ver con toda la cultura de los chakras, ¿no? Y entonces nos habla siempre de que tenemos que ir abriendo cada uno para poder hacer que esta energía abra y se haga una con esta. Pero quiero que vean cómo el símbolo que nosotros vamos a tener aquí, pues es el mismo símbolo que tenemos aquí arriba. Esto quiere decir que al final ambas energías se unen para hacer un solo sonido. De hecho, aquí es la palabra aum y aquí ya es la palabra om. Pero realmente las dos van a ser iguales. Y lo que se busca es que en algún momento dado entremos a esa misma frecuencia vibracional que va a tener el universo, ¿no? De eso se trata. Pero esto no es nuevo, o sea, esto es muy, muy antiguo. Lo vamos a tener en muchas culturas y va a estar visto ahí, incluso lo vamos a tener en la imagen del caduceo de Hermes o de la medicina, donde esto precisamente es la glándula pineal activada. Es ya esa glándula pineal que nos permite la comunicación con el todo. Aquí lo vamos a ver, ¿no? Este es el tercer ojo. Entonces, finalmente, fíjense cómo incluso en estos símbolos, pues vamos a poder observar lo mismo, ¿sale? Pero es un trabajo constante. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros la activamos a partir del trabajo que hacemos de forma constante. ¿Por qué es importante activarla? Pues porque en teoría, de alguna u otra manera, es lo que nos va a permitir estar más unidos con la divinidad, ¿no? Aquí vamos a ver que el tercer ojo tiene el mismo sonido del om, ¿no? Y vamos a ver que se acompaña de otros dos sonidos, ja y kan. Pero digamos que aquí estamos ya unificando toda esta energía que en algún momento dado va a bajar o se va a manifestar. Entonces aquí ya es como el simbolismo de ello. ¿Qué es lo interesante? Que hoy en día se ha demostrado que lo que más importante tiene o importancia tiene la glándula pineal es que genera esto, dimetiltriptomina o triptamina, que es la DMT. Esta molécula DMT se considera la molécula espiritual. Se considera una de las moléculas más importantes porque cuando se activa, somos capaces de observar el universo, aunque sea por segundos, de una manera muy distinta. Y nos sentimos o nos hace sentirnos unidos a absolutamente todo lo creado y lo existente. Nos hace ver las cosas o las figuras geométricas que existen en todo. Por eso se puso muy de moda también la geometría sagrada, porque cuando uno genera DMT, vas a tener meditaciones muy profundas, vas a sentir que tienes una conexión con todo el universo, pero cuando consumes DMT o hay meditaciones con DMT muy fuerte, lo que vas a ver es geometría sagrada pura. Y no te va a durar mucho el viaje, digamos que va a ser muy rápido, porque el cuerpo la absorbe y la asimila muy rápido. Entonces, tu viaje no dura más de 5 minutos, ¿no? La ayahuasca, que es la planta sagrada que ahorita está teniendo muchísimo auge y se pone mucho de moda, precisamente va a tener un poco de DMT. Incluso no es la ayahuasca la que tiene DMT, más bien es la chacruna. Son dos plantas que se unen para poder tener el efecto de la ayahuasca. Pero digamos que la chacruna tiene el DMT, pero si tú te la comes, tu efecto va a durar 1 minuto. Y acompañándola de la ayahuasca inhibe los receptores de DMT y entonces prolonga el efecto que va a tener inhibe otro tipo de receptores, perdón, y va a prolongar el efecto que va a tener como tal la DMT, y entonces en lugar de que el viaje me dure 1 minuto o 2 minutos, se va a extender y me puede durar 1 hora.
¿sí? Pero ¿qué es lo que se va a percibir en ese viaje? Figuras como estas que están aquí abajo. Geometría sagrada. Entonces, ¿qué es lo más importante que hace la glándula pineal? Te hace sentirte uno con el todo. O sea, le encuentras el sentido a las cosas. Y esto parece mentira, pero es sumamente importante. Ha habido muchos estudios donde se ha estudiado los niveles de estrés que tienen las personas y se ha llegado a la conclusión que las personas tienen niveles de estrés muy altos debido a que no tienen descansos o no pueden sentirse uno con el resto. Cuando las personas se sienten uno con el todo o con la existencia o con lo que les rodea, en ese momento sus niveles de estrés bajan y aprenden a vivir la vida más ligera, más light, sin tanta complicación. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a haber un estado de armonía constante. Y esto no es que necesites tomártelo 1000 veces, no. Simplemente es el que sepas que tienes esa unión con la divinidad, ¿no? Hoy en día malamente ocupan la ayahuasca como si fuera terapia psicológica, ¿verdad? Y pues no se trata de ir a consumir una vez a la semana, porque si no al final eres adicto, sino que se trata de ir entendiendo que al final todos somos uno y que son sensaciones que se pueden hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar la diferencia. Esto es lo que pasa. Esto es una neurona normal, pero esta es una neurona a la que se le indujo LSD o a la que se le indujo algún tipo de ayahuasca también o DMT. Y entonces fíjense lo que pasa. La neurona de inmediato, ¿ya vieron cuántas redes neuronales empezó a sacar? ¿Cómo se bifurca? Esto hace el DMT. Estructura la neurona. Y entonces la cambia, hace que cambie por completo. Y entonces, bueno, ya se han dado cuenta también que este tipo de drogas o de hormonas van a aportar muchos beneficios para la depresión, para la ansiedad, para la adicción y para el trastorno de estrés postraumático. O sea, cuando las personas trabajan con este tipo de sustancias en un sistema ritualístico, entonces cambia por completo. Y las neuronas tienen este cambio. ¿Sí? Por eso es que también es muy importante. Y esto era lo que yo les decía, hay que tener mucho cuidado, porque finalmente el flúor, pues ya tiene muchas cosas que nos dicen que es tóxico. Los graves peligros del flúor afirman que el flúor es tóxico y puede causar enfermedades. Tóxicos BPA, bafaltatos, parabenos, disruptores endocrinos, flúor. Un veneno casi tan potente como el arsénico, ¿sí? Lo tenemos en detergentes para lavadoras, lavavajillas, es un tóxico nocivo. El fluoruro o flúor utilizado para los dentistas, que se supone protege los dientes, ¿no? Pues no, es tóxico. Por eso yo les comentaba que es muy importante que ustedes se hagan de una pasta de dientes que no contenga flúor, porque el flúor calcifica la glándula pineal. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ya no vas a tener experiencias espirituales, va a costar mucho trabajo. Mande, Lupita. Estaba hablando y no había quitado Ya. el silenciador. Bien. Alguna vez escuché en una reunión de gente que trabaja la medicina alternativa, que en algún momento aquí en México las campañas de flúor que se llevaban a las escuelas no tenían la intención de proteger la dentadura de los niños, sino causar efectos negativos en la población, porque pues siempre con la idea de la manipulación. ¿Tú sabes algo de eso?
Bueno, lo que pasa es que, pues sin querer, realmente se ha afectado mucho a la población mundial, ¿no? Em, Tanto con vacunas como con esto, o sea, pero no quiero alarmar ni quiero generar ahí una visión que no, o sea, a lo que voy es que uno siempre tiene que ir investigando un poco más de lo que realmente nos dicen, porque lamentablemente hay ocasiones donde se utilizan cosas que no son propicias. Y a veces a nosotros, pues lamentablemente, como había o hay todavía mucha corrupción, pues de vez en cuando se permite, ¿no? O sea, pues tú tráeme esto y no hay problema. O aquí sí vamos a aceptar la leche que está contaminada allá, ¿verdad? Entonces resulta que de pronto México acepta cosas que no debe. Y efectivamente, pues en ocasiones hay más problemas que beneficios, ¿no? Hay que recordar que nosotros somos una población que llama mucho la atención. Siempre toda persona espiritual que viene, el Dalai Lama, personas del mundo de la Cábala, todo ello, cuando vienen a México se sorprenden y siempre terminan diciendo, ¿qué pasa en México, no? Hasta Dalí, ¿no? Que dijo, no puedo estar aquí porque no puedo estar en un país más surrealista que yo. Entonces, pues justamente es eso, o sea, México tiene una vibra, una aura muy especial, porque aquí yo creo que hay mucha fe, la fe de las personas es muy fuerte y la fe que las personas tenemos, yo creo que rebasa con mucho lo que en muchos otros lugares se podría encontrar. Y bueno, aquí ustedes lo ven, o sea, vean como tal el flor, ¿no? O sea, yo no quiero decir que se hicieron o no, porque no estoy al 100 segura, pero sí nos damos cuenta o sí nos percatamos de que en algún momento dado hay manipulación y hay situaciones que vienen para generar una disrupción o para que se rompa las cosas, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de, de paz y de peace and love y todo esto de flower power y todo ello, buscaba en algún momento dado acabar con las guerras, generar un cambio, ¿no? Y buscar en algún momento dado tener una humanidad más consciente. ¿Qué se hace? Pues se empieza a generar drogas como el LSD, se les empieza a dar gratis, empieza a pervertirse el movimiento y entonces se sacrifica a una generación con tal de poder acallar lo que en aquella época estaba sucediendo. Y yo creo que de vez en vez se hace algo similar. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay que controlar o hay que buscar la forma en la que sigamos en este mismo esquema, ¿no? Entonces, se van generando diferentes situaciones. Vean simplemente lo que sucede también en Estados Unidos o en Canadá con las zonas, con las poblaciones indígenas, ¿no? O sea, nativas. ¿Qué sucede? Pues que de repente vas y ahora resulta que en Estados Unidos todas las reservas indias, pues pueden tener casinos, el gobierno les envía alcohol completamente gratuito. ¿Para qué? Para mantenerlos mal, o sea, mal mentalmente, ¿no? Exacto, porque Para o sea, dominarse, puedes te mandar hacen. recursos, puedes mandar educación, puedes mandar otro tipo de cosas, pero lo que mandan es alcohol. Entonces dices, bueno, ¿cómo? ¿Cómo? O lo que pasa con las armas, pues obviamente te plantea una serie de situaciones muy fuera de serie, pero te das cuenta que al final pues son mecanismos que se ocupan para ir controlando y para ir acallando otras cosas, ¿no? Los conservadores son malísimos, déjense ustedes de la glándula pineal, vayámonos al hígado. O sea, la capacidad del hígado para poder procesar todos los conservadores y todas las cosas que de pronto tenemos, pues no es obviamente la misma. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente tenemos una población más enferma de hace años, ¿no? Aunque tengamos más, se prolongue la vida un tanto más, también estamos más dormidos, ¿no? Como un poquito más amensados, perdón la palabra, pero es precisamente por esto, porque finalmente hay cierta manipulación que se hace, ¿no? Pero estos, miren, estos son
documentos, ahí nos lo dice, el fluoruro está prohibido en el 95% del mundo. Y fíjense cómo se le ponía flúor al agua. Ujú. Ahora ya la prohibió China, Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, los Países Bajos, Hungría y Japón. Israel también lo prohibió. Aquí nos dicen, científicos declaran oficialmente el fluoruro como una neurotoxina. Ujú. Y aquí nos lo dice, o sea, está en muchas pastas dentales, está en el suministro de agua, aunque sea considerado neurotoxina. Entonces, ¿qué sucede? Pues si yo ya tengo pastas de dientes, pues mándalas a América, mándalas a África, total, ahí no importa, ¿no? O sea, ese es el pensamiento, esa es la idea. Entonces, pues lamentablemente sí hay muchas cosas que de pronto se hacen así, no quiero yo aseverar, pero pues creo que ahí queda la duda y que ahora sí cada quien haga ahí sus propias ideas o conjeturas, ¿verdad? Lo que sí sé es que a través de la meditación podemos revertir algunos de estos procesos y podemos hacer también que las cosas cambien, ¿no? Para poder funcionar mejor. Entonces, hay meditaciones que ayudan justo a la activación de esta glándula. Y la meditación más importante es el famoso Aum, porque les he comentado en otras clases que si nosotros subimos la lengua al paladar y dejamos un poquito de espacio entre nuestros dientes y hacemos con ojos cerrados o abiertos, Aum, si lo empiezan a hacer, se van a dar cuenta de que hay una reverberancia. Ujú. Y esa reverberancia, conforme ustedes la practican, va directo a la glándula pineal. Y entonces lo que hace es que la activa, la despierta. Es como si le estuviéramos metiendo a través de frecuencia una vibración que hace que se mueva y entonces se estimule. Y a través de esa estimulación genere DMT y genere otro tipo de neuronas que ayudan a nuestro funcionamiento adecuado. Ujú. Entonces, esa es la idea y por eso es tan importante, ¿no? Porque lo que realmente se busca, pues, es poder generar estos cambios, ¿no? Gracias, Silvia. ¿O de qué hasta aquí vamos bien? Sí, me surge una pregunta, Silvia. Sí, adelante. ¿Qué tan los cuencos actúan ahí, en esa vibración o en esa? Y aparte, estar uno consciente que con lo que nos acabas de decir, pudiéramos ya por la edad y todo, pues tener un grado de calcificación, porque lo hemos usado pues de por vida. Entonces, ¿se puede revertir esto en la calcificación? En teoría se dice que sí, la verdad es que yo lo encuentro un tanto complejo, no sabría yo, habría que hacer un estudio a ver si es cierto, ¿no? Pero lo que sí creo es que finalmente sí se puede en algún momento dado tener efectos a través de la meditación que nos ayuden a generar esta idea de unidad. Y el generar esa idea de unidad con todo lo existente, el sentirnos parte de un todo, eso es una experiencia muy bella que de verdad regula muchas de las situaciones que en ocasiones tenemos, ¿no? O sea, ¿por qué hay tanta tensión o de repente la población puede llegar a tener estados de agresión o de violencia tan fuertes? Porque nos sentimos desconectados, porque realmente no estamos conectando con nuestra naturaleza ni esencia. Entonces, cuando tienes esa sensación de plenitud, de ser parte con un todo, pues entonces entiendes o ves con otros ojos al de al lado, ¿no? Y ya no te sientes desconectado. Comprendes que cada uno tiene una función importante que realizar y de ejecutar, aunque la persona no lo sepa. Ajá. Y entonces cambia el concepto. Entonces, no puedo aseverar al 100 de que se descalcifique, pero sí puedo saber
que puede, o sea, que meditar en ella y a través de los cuencos de cuarzo o tibetanos, van a hacer ese mismo sonido y el estar expuestos a ese sonido constante sí me va a ayudar a tener esa sensación de plenitud Ok, y de paz. Eso sí me queda muy, muy claro, ¿no? perfecto. Sí, y la contemplación también sería parte de esto, Uy, ¿no? sí. Porque ahí importante. es cuando dices, es la unión la unidad. Exacto. Soy parte de ellos y ellos son parte mía. Ok. Así es. Y que simplemente pueda observar, pero sin meter ya pensamiento. Que Ajá. esto es en realidad contemplar. Voy a observar. Por eso en algunas religiones se consideraba, por ejemplo, en el hinduismo, ¿no? O en el budismo, te van diciendo, ¿no? En el amanecer, piensa cómo se ha creado todo. O sea, súbete a la azotea, agarra un ratito de tu tiempo y simplemente observa en el amanecer cómo es que todo se crea, cómo es que todo ha sido creado, cómo es que todo existe en la naturaleza. Luego al mediodía empieza a sentirte parte de esa energía, ve cómo todo es calentado, ve cómo todo es parte de eso mismo, ¿no? Y en la noche observa el cielo y ve cómo el cielo es tu espíritu, ¿no? Y cómo tu espíritu se amplía y no tiene límites. Y entonces te hace ir viendo eso, ¿no? Y recordamos yo obviamente recuerdo a mis abuelitos de Nayarit, ¿no? De parte de la familia de mi mamá. Es que cuando nosotros íbamos y éramos muy chicas, ellos viven en un pueblito, pues tal cual, sacaban sus sillas y ahí se sentaban. No platican, no nada, no. Solo contemplaban, solo veían. Ahí Ajá, en está. una tranquilidad muy bonita. Exacto, o Ellos sea, le llamaban el solar, o sea, su patio. Y ahí estaban, quietecitos, pero exacto, ¿no? admirando todos, sí. Contemplando, o sea, sintiéndome parte de un todo. Sí, Mindfulness que nos decías, la Mande, clase, Lau, ¿no? mande. La clase de gracias. mindfulness que nos daba. De mindfulness, exactamente. Ajá. Ujú. Oye, Silvia, hablando de cuencos, a mí me llama mucho la atención y ¿no podrías como algún día contemplar como un curso con lo básico de cuencos? O sea, yo quiero entender que muchos son sus sonidos, muchos los tipos de cuencos, porque he visto que has llevado a diferentes tamaños y tienen sonidos muy diversos. Entonces, no sé, a mí me llama mucho la atención y creo que algo más, es muy básico porque ha de tener una infinidad de saber, ¿no? Pero algún día ojalá contemples, porque a mí me llama mucho la atención un cursito de cuencos, ¿De poder cuentas? comprar mi cuenco, que nos orientes, porque yo pues no tengo ni idea qué es. Yo me imagino que es como una guitarra, la tienes que ir a ver si es buena o no te va a servir el segundo. Entonces, igual Es creo muy que sencillo el sonido que emana de ellos y es fácil el hecho de que lo toquemos. Entonces, mucho más sencillo que una guitarra sí es. no, pero me refiero a que no sé si haya Pero cuencos sí, chafas y cuencos reales, o sí, sea, de verdad. sí, sí Entonces hay, ahí sí es hay. donde me da cosita. Sí, Decir, ay, sí, voy a comprar un entiendo, cuenco, ¿no? Yo ni sé, pero sí, sí me gustaría te mucho una entiendo. orientación y tal vez unos cuencos que tú nos puedas proporcionar, no sé. Claro que sí, prometo que lo contemplamos para el siguiente trimestre. Ay, Hacemos uno gracias, con cuentos. ¿Va? gracias. ¿No? ¿De qué? O también una sesión maestra, como antes hacías, Ujú. donde nos dieras un panorama general a los que no sabemos del tema y ya después eso nos ayudaría para incentivar al curso. Gracias. Sí, claro que sí. Vamos organizándolo. Claro, claro que sí. Pero bueno, entonces sí tiene que ver con todo ello. Y sí, la verdad, los cuencos sí activan, sí manejan, sí despiertan. O sea, sí hay muchas cosas que se van generando, ¿no? Entonces es padre. Y Ujú. ahí sería con la intención, o sea, mandarlo a ese lugar específico, o sea, pensar cuando estamos en la sesión que esa energía va a ese lugar, o ya dándole energía va a donde hace falta. Por sí sola te reestructura. O sea, Ah, no tenemos que hacer absolutamente nada. Lo que sucede es que nuestro cerebro
acuérdense que trabaja en ondas. Nosotros vamos a tener ondas alfa, beta, gamma, delta, teta, ¿sí? Últimamente se descubrieron las gamma y ahí están viendo una que otra. Pero estas ondas finalmente son electricidad. Nuestro cerebro todo el tiempo está generando electricidad. De ahí que cuando nosotros tengamos a una persona que no tiene suficiente melanina o melatonina en algún momento dado, pues puede entonces hacer un cortocircuito y tener epilepsia, ¿no? Y entonces se recomienda que exista en algún momento dado este recubrimiento de todo lo que son nuestras neuronas, porque todo el tiempo estamos en electricidad. Pero esas ondas neuronales aprenden a actuar en una frecuencia determinada. Cuando nosotros aplicamos a esas frecuencias ondas teta, que son muy similares a las ondas que producen los cuencos, entonces lo que sucede es que el cerebro por sí mismo empieza a alinearse. Y entonces de estar así, vamos a suponer que un cerebro normal está mandando así, cuando empieza a escuchar el sonido del cuenco, pero no a partir o a través de un aparato, porque no se compara, chicas. O sea, es bien distinto, sino en la realidad. Entonces lo que sucede es que solito, en lugar de estar haciendo esto, se va regulando. Y entonces el sonido hace que esas ondas vayan extendiéndose y lo vayan haciendo de una manera más armónica y obviamente más alineada. Y entonces, situaciones o redes neuronales que estaban actuando así, pues de pronto ya empiezan a bajar el ritmo y se empiezan a reorganizar. Pues porque resulta más cómodo, resulta más pleno, resulta más fácil. Y entonces cambia completamente, ¿no? Se reestructura. Ok, también entonces esto sería aplicable en epilepsia. Sí, en algún momento dado sí, pero bueno, ahí en epilepsia obviamente tienen que tomar omega 3. El omega 3 es vital, obviamente seguir el tratamiento que el médico también dé, ¿verdad? Porque no estamos en contra de ello, o sea, siempre se tiene que seguir el lineamiento que el médico ponga, pero va a apoyarnos estos dos factores. Mande, Lupita. Gracias. Y qué interesante pregunta hizo Lupita. Y la verdad, con toda tu experiencia y esto, bueno, me has enriquecido mucho. Gracias. Gracias. O sea, los físicos muy rápido, pero bueno, ahí está. Sí, maestra, Mande, del mande, omega 3 he encontrado varias presentaciones, como cuál es la mejor, porque hay de salmón, de pescado, de otras variedades, y la verdad no sé cuál es la más recomendable. La de salmón está muy bien y busquen solamente, por favor, que sea omega 3. O sea, lo que yo les he dicho y sí tienen que prestar atención es que no sea omega 3 con omega 6 o con omega 9. O sea, ustedes nada más vean que diga omega 3, por favor. Porque ahorita ya se están descubriendo que omega 6, que omega 9, que omega 5, pero no, bueno, hay estudios que indican que el omega 9, por ejemplo, no es tan benéfico. Y el omega 6 también se tiene dudas. Entonces, ahorita lo que se sabe ayuda y genera todo ello es el omega 3. Y eso lo vamos a encontrar en el aceite de hígado de bacalao, en el salmón, o sea, el que nos daban que sabía espantoso, ahí también hay omega 3, no hay pierde. Pero Silvia. Una capsulita diaria. Entonces, Sí. entonces, espérame tantito, Chelito, déjame termino. Y Lupita tenía la manita levantada previo. Entonces, Bueno, pero entonces tiene que ver con esto. Entonces, escojan solo el que diga omega 3. Muy bien, gracias. Bueno, nada más complementando esto, y yo ya voy al tema. Yo acabo de leer que una muy buena combinación es el omega 3 con vitamina con vitamina E, que el otro día dijeron que la habían encontrado. Lo comentó una de las compañeras, que es muy, muy buena combinación. Y bueno, ahorita que hablabas de las neuronas, de que están como loquitas, así, paz, que habías
tu mano y que después empieza a agarrar un Bailar. ritmo armónico. Ajá. Me recordaste bueno, yo ya me considero de aquí, de Ciudad de México, ¿no? Porque Ajá. así como hiciste la neurona, esos somos nosotros, ¿no? Sí. Y vas a provincia y la provincia es esa neurona más armónica, más tranquila. Sí, que parecemos loquitos nosotros porque queremos resolver todo. Mi hija acaba de tener COVID y bueno, está en Ciudad Juárez, y una de las dos de las dificultades, la primera, no hay un servicio de entrega de medicamentos como nosotros aquí tenemos, ¿no? Que pues lo pedimos y en media hora está, cuando mucho, ya está en casa, ¿no? Y sobre todo que no vive la periferia, vive en la parte más urbanizada, de las partes más urbanizadas, y entonces modesta pero urbanizada. Y esa y la comida. La comida, resolver la comida allí es muy, muy, muy complicado, sobre todo una comida sana, ¿no? Porque pues con COVID no te antoja una hamburguesa, lo que quieres es un caldo casero. Sí, ¿no? Ajá. Y entonces lo comentábamos en la familia, por eso les pasa que vamos los de aquí, digo que yo ya me siento de aquí, no soy de aquí, vamos los de aquí y pues no los comemos porque pues aquí a resolver, y me dice mi hermano, sí, pero eso no deja de decir que estamos bien locos, que parecemos esas, como ahorita, al hacerlo me recordaste eso. Al estar nosotros en esta vorágine así de citadinos específicamente de Ciudad de México y área metropolitana, ¿tendrá esos efectos también, Silvia? Sí, porque finalmente vuelve a reestructurar, o sea, aunque la persona viva de forma más tranquila o calmada, esto lo que hace es que retornes a tu origen, ¿no? Claro que para ellos será tal vez menor la diferencia, ¿no? Tal vez nosotros lo oímos y decimos, ¡ah! ¿No? Porque estamos así y entonces de pronto es, ¿qué fue eso, no? Una persona que está acostumbrada más a eso y lo vive, pues igual iba a decir, pues sí se siente bonito, pero no es tan diferente a quedarme a observar a esto, ¿no? O puede llegarnos a incomodar, porque yo me encuentro de repente, la primera vez que los oí me incomodó, entonces estaré tan loquita que hizo choque con mi... Es que sí pasa, o sea, los cuencos son muy, muy especiales, ¿no? Sí van a generando situaciones. El día que yo escuché el sonido del cuenco de cuarzo por primera vez, o sea, yo me prendí, ¿no? Pero es que lo escuchaba, estaba en un centro comercial, ahí en Santa Fe, y lo escuchaba. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es eso, no? Entonces estábamos ya en la tienda de Mineralia y todo ese rollo, y de pronto me doy cuenta que el señor empieza a tocar el cuenco, y era ese sonido que te atravesaba, ¿no? Pero yo sentí cómo me atravesó así completo. Entonces yo dije, esto es con lo que se tienen que trabajar los nombres de Dios, con esto. No se pueden trabajar con otra cosa que no sea esto, porque esto es frecuencia, esto es la vibración del universo, ¿no? Así tal cual lo pensé en ese momento, en ese instante. Y cuando me acerqué a la persona que lo estaba tocando, le preguntaba yo que si era complicado, demás, y
y otras cosas. Y entonces me dijo, mira, fíjate cuántas personas hay ahorita aquí en la tienda, ¿no? Había como unas 10 personas. Dijo, ahorita yo lo voy a empezar a tocar y fíjate cuántas se quedan. El señor efectivamente empezó a tocar el cuenco de cuarzo y se salieron. No aguantaron el sonido. Entonces me impactó, ¿no? Porque dije, ¿cómo, no? O sea, yo estoy sintiendo un sonido que me traspasa, que me lleva a otras cosas, que de repente esto, y las personas se van, ¿no? Y entonces me decía, es que no todos aguantan el sonido de los cuencos porque efectivamente de pronto estamos muy desalineados y entonces hay mucha ansiedad y no sabemos estar realmente en calma. Entonces, de primera instancia es molesto, pero luego se va regulando y va generando un estado de mucha armonía, ¿no? Y a mí me pasa ya algo un poco más extraño porque últimamente cuando toco ya el cuenco no siento ese mismo efecto de aquella primera vez. Ya lo siento más leve. Entonces supongo que sí, algo hace, o sea, el sonido te barre, o sea, finalmente, pues el sonido tiene una frecuencia especial, ¿no? Que hace que todo cambie. Inclusive vean cómo la música nos puede alterar o nos puede mantener, o sea, alterar negativamente o positivamente. Yo empiezo a poner música electrónica con el beat, ¿no? Y tú quieres salir corriendo, ¿no? O te pones o vas en carretera con esa música No. y cuando menos te das cuenta ya metiste la pata, ¿no? A 200 o 160, porque te acelera el ritmo cardíaco. Entonces te acelera el ritmo cardíaco porque está diseñada para ir con tu corazón. Entonces el beat se llama beat precisamente porque va con el latido. Salir con el latido, tú te sintonizas y al rato estás, ¿no? O sea, estás en eso. Pero si vas manejando y te lo aumentan, porque así empieza la música, primero va, pero luego te lo van aumentando. Entonces, ¿qué sucede? Tú vas sincronizado con ello y entonces llega un momento en donde ya le metiste pata o donde vas súper acelerado o donde ya le estás diciendo al otro quién sabe qué cosas porque vas en ese ritmo. Ponte una música completamente diferente, de Mozart, de, no sé, de otro tipo de música que te pueda calmar un tanto más, o mantras o algo así, y de inmediato cambia. O sea, cómo los ambientes a partir de la música cambian, cómo la frecuencia cambia. Y lo mismo pasa, ¿no? Entramos a un ambiente donde hay una discusión, se están gritando, se están diciendo, el ambiente se tensa. Entras a un lugar donde hay calma, donde hay cánticos, donde hay melodías, donde hay mantras, y el ambiente cambia completamente, es impresionante. Entonces la frecuencia vibracional, el sonido, pues es muy importante, además de que es el primer sentido que se desarrolla en el ser humano. Sí, acuérdense siempre de eso, o sea, desde el vientre el bebé nos está escuchando. Y el último que desaparece, ¿no? Y el último que desaparece, exactamente, ¿no? Entonces va por ahí. Ahora sí, Chelito, mande, perdón. Solamente les quería comentar que mi doctor me recomendó el Civi Omega, que es de pescado. Y saben, yo lo estoy comprando en Doctor Simi, porque vi en otros lugares, y él me dijo inclusive en Doctor Simi lo vas a encontrar y es muy completo y está saliendo excelente. Ya los doctores lo hemos visto. Entonces el Doctor Simi y vale 180 pesos, trae 60 cápsulas. ¿Mandé? ¿Sí? Trae 60 cápsulas. ¿Sí? Entonces eso les quería comentar, que es de pescado, ¿Cuántas te estás tomando, Chelito? ¿Una o dos? Diario, solo una, y aparte me mandó otra que sí es un poquito más cara, que es la lecitina, para nosotros, las personas de nuestra edad, que es un componente, y mira, me siento de maravilla. Ya te he comentado, eso me ha levantado mucho,
y pues ojalá que se animen y la compren. Ujú. Eso les quería comentar. Claro que sí, Silvia. muchas gracias. Gracias, Chelito. ¿Es una diaria? Sí, Es una que diaria. en teoría es una diaria, pero a veces dos, dependiendo de cómo nos vemos. Si vemos que hay mucha distracción o la persona es muy, muy distraída, hasta dos. Pero empezamos con una. Miriam. Pues nada más retomar la experiencia que se tiene con los cuencos. De hecho, me molestaba mucho el ruido, como se menciona, pero tú me equilibras. Contigo, ya ves que hubo varias sesiones en el curso de chamanismo que se ocuparon los cuencos. Y es más, yo me maravillé porque me descontracturaste sin poner un dedo encima. Solo fue por la vibración de los cuencos. Entonces, finalmente, como mencionas, somos vibración, somos agua y vibramos. Y eso nos ayuda y nos equilibra. Y pues agradecerte y me gustaría que a lo mejor en alguna de estas sesiones que das pudiéramos ocupar algo de cuencos. Sé que no es lo mismo que estar en presencial, pero ese equilibrio, esa paz que me da cuando tocan los cuencos no tiene comparación. Gracias, Silvia. No, gracias a ti, Miriam. Mande, Mercy. Maestra, yo le quería reiterar que en alguna ocasión ya había hecho este comentario, no me acuerdo si fue en esta clase o en la otra. Yo hago tai chi aquí en casa, vía Zoom, y me gusta hacerla con musiquita. Vi en el Alexa que venía música de cuencos y dije, de aquí soy, porque he tomado algunas relajaciones con cuencos y me encantaban. Pero en esa ocasión el cuenco era como de una vibración como muy, no sé si sea baja o alta, pero así como muy grave, y me empezó a entrar mucho pánico porque lo relacioné con la alerta sísmica. Esto ya se lo había comentado, entonces lo quité porque me empezó a entrar realmente pánico. Por lo que estoy oyendo ahorita, estoy entendiendo, maestra, que yo no estaba en esa vibración o algo así, y mi pregunta va en este sentido. ¿Sería conveniente o prudente o benéfico para que algo se me acomode, que me empiece a acostumbrar a ese sonido, sabiendo que no va a pasar nada? Lo que pasa es que es diferente, Mercy, porque aquí lo que tenemos que ver no es tanto eso, o sea, es muy probable que tú hayas escuchado un cuenco tibetano, que es de metal y que tiende a tener sonidos más graves. Entonces, a veces hacen sonidos muy graves y sí es así como, ¿no? Y el cuenco de cuarzo no necesariamente, el cuenco de cuarzo es mucho más sutil, ¿no? Dice esto es, por esto quiero un curso, dice. ¿No? Dice, porque eso es mucho, pero sí efectivamente es que es diferente. Entonces tenemos que ver de alguna manera qué es y lamentablemente muchas veces no sabemos con qué otras frecuencias se trabaja en el internet. Entonces no sabemos si te tocó una mala meditación, una situación feíta, ¿no? En donde no necesariamente se esté trabajando con esa energía. Porque además el sonido cambia muchísimo. No sé si te tocó escuchar el cuenco como tal, Mercy, así a viva, o sea, en carne propia, pues. Sí, maestra, con usted. Y es maravilloso, es delicioso. Excelente. Es que es eso a lo que voy. O sea, cambia mucho, cambia demasiadísimo. Sí. Sí. Gracias, maestra. Muchas gracias. Pero sí, te tiene que ver más con ello, ¿no? Pero ya ante todas estas dudas, prometo que el próximo trimestre hacemos uno de cuencos. Y que lo podemos hacer incluso como concierto, vamos aprendiendo y haciendo concierto de cuencos. ¿Para qué? Para que nos estabilice. Los cuencos de verdad son muy buenos y se utilizan mucho para sanación. Es igual por lo que estaba mencionando Miriam, ¿no? O sea, sí, va cambiando. Entonces ahí va eso, ¿no? ¿Y qué vez sería mejor presencial, maestra? O... Esa sí tendría que ser presencial. Ay, qué bueno. Ay, sí. Sí. Esa sí la hacemos presencial, ¿verdad?
Entonces, bueno, pues es todo ello, ¿sale? Pero todo eso es esta glandulita tan chiquita, qué impresión, ¿no? Ya hemos visto aquí que partes del cerebro tan pequeñas hacen tantas cosas, ¿no? La vez pasada el tálamo que lo vimos dividido en tanto, dices, ¿cómo? Está dividido todavía en más secciones y ya es chiquito, todavía está más dividido. Y te vas viendo cómo cada uno de esos pedacitos ya está completamente regulado, ¿no? Pese a que hay psicólogos que dicen que esto no es así, ¿eh? Ahorita estoy leyendo otro libro también con ciertas investigaciones más psicológicas que nos dice que realmente nosotros vamos construyendo nuestra realidad. Obviamente estoy dándome cuenta, o quiero yo pensar que lo está escribiendo una psicóloga constructivista, ¿verdad? Que va pensando que la realidad se va construyendo en el día a día. Pero cuando tú ya tienes todo esto identificado desde la parte neurocientífica o de neuroanatomía, la verdad sí te quedas impresionado de cómo ya se ha podido ver las funciones de cada parte de forma específica, ¿no? Y ya después vamos a estar hablando un poquito, me gustaría empezar a hablar de algunos casos, de un libro de Oliver Sacks que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Ajá, es un libro buenísimo porque son puros casos clínicos de personas a las que algo les ocurrió en el cerebro y entonces tienen padecimientos como este hombre, ¿no? Que de pronto le dice buenas noches al sombrero. Y es precisamente por un problema. Entonces, ese es el punto, ver cómo hay cosas que van afectando al cerebro y entonces hace que la persona actúe completamente diferente. Nos estaba comentando una alumna de otra clase que su marido tuvo un problema, me parece que cardiovascular o algo así, pero afectó directamente al cerebro. Y entonces la parte derecha de su hemisferio quedó con un daño. Pero entonces él se convirtió en otra persona, de ser una persona no sensible, que no expresaba temor, que no expresaba sus emociones, ahora puede expresar sus emociones y hay temor porque también tiene visiones. Y entonces, bueno, las visiones no son del todo agradables, pero cambió la forma de concebir el mundo. Y a veces eso, pues también es muy importante, ¿no? O sea, ¿qué pudo haber realmente cambiado que hizo que pudiese ser más sensible? ¿Fue la experiencia de estar cercano a la muerte o fue alguna alteración que realmente quedó en el cerebro? O sea, siempre van quedando como esas dudas, ¿no? O esos remanentes que nos hacen pensar un tanto más allá, pero nuestra estructura cerebral sin duda es maravillosa, o sea, es siempre sorprendente. Aquí nosotros ya vamos a encontrar otra parte, esto ya va a ser del mesencéfalo. Se va a llamar tegmento y la otra partecita se va a llamar tectum. Esta parte ya es aquí abajo, ¿no? Ya viene más hacia abajo. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Esta parte que nosotros vamos a llamar tectum, vamos a ver que la palabra tectum significa techo en latín, ¿no? Y es porque, bueno, en teoría, yo no sé dónde, pero ellos, los anatomistas, dicen que es la parte del techo o la parte de arriba. Entonces le van a llamar así y finalmente va a estar hecha por dos partes. Si se fijan, son como dos bolitas o cuatro bolitas, ¿no? Y van a ser llamadas estas bolitas colículos, dos inferiores, dos superiores. Los superiores van a controlar los movimientos oculares, van a recibir la información visual que viene de la retina y van a integrar lo que estoy viendo con el resto de emociones que me están mandando las otras partes. Va a intervenir en el movimiento de la cabeza. O sea, si yo veo algo, me dicen, oye, mira acá, volteo para que mi visión vaya en base a dónde tengo que dirigir mi mirada. Eso va a ser el tectum. Y la parte de abajo se va a encargar de lo auditivo. Fíjense qué maravilloso. O sea, la parte de arriba es toda la visión y la parte de abajo es lo auditivo. Hacia dónde está esa fuente de sonido, dónde está el que me habla, dónde está esto, para que entonces tengamos esta capacidad de movernos hacia donde presentamos alguna situación, ¿no?
Entonces, ahí tal cual lo vamos a tener. Y el tegmento va a ser más bien ya un área dentro del tronco cerebral. Va a ser la base ya de lo que es el mesencéfalo y tal cual vamos a encontrarnos el movimiento, ¿no? Va a regular también la conciencia, el estar despiertos y el tener atención. Y esta área también se va a encargar de regular muchas de las funciones que son automáticas, ¿no? Los movimientos peristálticos, el latido del corazón, o sea, todas estas partes que son autónomas tienen que ver con esta parte. También va a regular el movimiento de las cuerdas vocales, la laringe, los tejidos faciales y orales, ¿no? Y va a poseer el control sobre la risa y el llanto. La afectación de esta área va a generar algo que se va a conocer como síndrome de burnout, que consiste en no poder mover los ojos de manera vertical. O sea, hacia arriba o hacia abajo. Porque, bueno, pues puede haber ahí una afectación, ¿sale? Es interesante, ¿no? Esta pequeña zona termina por regular lo que, o sea, qué vamos a ver, qué vamos a expresar y de dónde está saliendo. Ahora, esta otra parte se va a llamar romboencéfalo. El romboencéfalo va a estar hecho por lo que será el cerebelo, lo que se considerará el puente, y el bulbo raquídeo o médula oblonga, que va a ser esta otra partecita. ¿Sale? El cerebelo, que es esta estructura como no es gigante que tenemos aquí, es bien importante. En el cerebelo se va a integrar toda la información que es recibida. Y aquí se va a precisar y se van a controlar todas las órdenes que se va a mandar a la corteza cerebral. También va a ser la que dirija o nos ayuda a tener el aparato locomotor y a tener activo todo ello, ¿no? Es un regulador del temblor fisiológico, es decir, que hay personitas que de pronto van como temblando. No necesariamente es Parkinson, pero hay movimientos. Acuérdense que cuando hay afectación en cerebelo, se tiene algo similar al vértigo, o sea, la persona no se puede parar porque de inmediato se siente mareada y puede caerse. Recuerden que la diferencia entre el vértigo que se genera en oído y el vértigo cerebelar tiene que ver con la forma en la que se constituye. Es decir, si yo me levanto y siento que todo se mueve, pero finalmente la que se siente mareada y alterada soy yo, la bronca es vestibular. Pero si yo me levanto y empiezo a ver literal que todo a mi alrededor se está moviendo y eso me obliga a caerme, es cerebelar. ¿Sí? Y además es constante. Yo puedo estar acostado y sigo viendo que todo se sigue moviendo. Es horrible eso. Entonces ahí vamos a tener ese vértigo cerebelar. Y vamos a encontrar aquí también centros de diferentes tipos de neuronas, que nos van a ayudar a ser receptores también de la información. Aquí ya vamos a tener el tronco encefálico, que va a estar constituido por todos estos elementos. Aquí vamos a ver el tectum, ¿no? El tegmento, aquí ya vamos a ver el puente, que es el que se nos hablaba, el bulbo raquídeo y la parte de la médula espinal. Entonces, en este puente que nosotros tenemos, en este puente de acá, o puente de Baroli, vamos a tener todos los mecanismos autónomos, lo que nos hace que nos mantengamos vivos, ¿sí? Por eso es que daños en estas zonas son tan peligrosos, por eso siempre nos dicen que hay que tener cuidado con los golpes en la nuca, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, está cerca ya el puente y eso puede causar la muerte instantánea. ¿Por qué? Porque finalmente nos dejan sin movimiento autónomo. ¿Y qué pasa? Pues o te mueres o entras en coma. Esta pequeña estructura que tenemos aquí va a generar muchísimas redes neuronales que van a conectar todo nuestro sistema nervioso. Acuérdense que tenemos redes neuronales en todo nuestro cuerpo. Y esas redes neuronales van a llegar hasta nuestro cerebro para que puedan ser diferenciadas y traducidas a lo que realmente está ocurriendo. Aquí vamos a tener muchos núcleos. Un núcleo que se va a llamar motor somático abductor, que es el del movimiento ocular, el motor especial del trigémino, que van a ser los movimientos del rostro y las vísceras, el motor especial facial,
que va a ser los núcleos salivatorios y movimientos autónomos. Entonces, esta área pues también es sumamente importante. Y aquí vamos a tener ya lo que será el bulbo raquídeo. Ya aquí este es el puente y acá ya sale el bulbo. Este bulbo raquídeo ya va a ser en algún momento dado el que va a generar la transmisión de impulsos de la médula espinal al cerebro. Va a controlar funciones cardíacas, respiratorias, gastrointestinales, vasoconstrictoras, nos va a ayudar para todo ello. Y el bulbo raquídeo como tal va a ayudarnos a respirar, a que no se nos olvide respirar. Va a activar el ritmo cardíaco, la generación de los jugos gástricos y el vómito. O todo acto que tenga que ver con deglutir o incluso los estornudos, ¿no? Ahí también lo vamos a tener. Aquí vamos a ver ya el sistema nervioso. Aquí nosotros hemos visto apenas esto, ¿no? Que es el encéfalo y partecita de esto, ¿no? Pero esto como tal se va a conocer como el sistema nervioso central y todo el resto, lo que está en azul, va a ser el sistema nervioso periférico. Por eso les digo que realmente todos nosotros estamos conectados. Aquí, finalmente, en la médula espinal y en esta parte de arriba es donde nosotros vamos a ir recibiendo en el tectum toda la información que se va a ir recibiendo del resto de mi sistema nervioso periférico. Aquí ya vamos a ver una neurona. Ajá. Esto ya más o menos lo habíamos visto. Aquí vamos a tener lo que nosotros vamos a llamar anatomía neuronal. Si ustedes se fijan, aquí tengo una neuronita. Esta neuronita va a tener un soma, un cuerpo, va a tener dendritas, que son estas chiquititas de por aquí, y va a tener un axón que es mucho más largo. ¿Qué va a hacer el soma? El soma va a mantener viva la neurona, va a sintetizar proteínas y va a utilizar el sistema nervioso. Las dendritas van a procesar las señales, son las que van a recibir esa electricidad de otra célula a través de la sinapsis y va a decirnos si hay algo que nos excita o si se inhibe. Y el axón, ahí va a viajar la información. Aquí es donde se va a llamar que se genera la sustancia blanca y estas generalmente se añaden o vienen con las células o las neuronas gliales para ayudarnos, ¿no? Ahí fíjense cómo va a estar la funda de mielina, que es sumamente importante en los axones, que es lo que hablábamos. La mielina va a mantener esto funcionando y es a donde se viene el omega 3. Esta funda o recubrimiento es el que nos va a ayudar a que se dé esa sinapsis de manera correcta, ¿no? Y ahí vamos a tener ya un botoncito y ese pie de donde se va a llevar a cabo ya la sinapsis. Aquí vamos a tener diferentes tipos de neurona. Ay, es que no puedo hacer que se quite esto. A ver, ¿qué pasa? Bueno, no le puedo quitar la parte de allá como para que vean, pero bueno, vamos a tener diferentes tipos de neuronas. Hay neuronas que vamos a considerar sensoriales. Estas que son sensoriales van a recabar información sobre lo que sucede dentro y fuera del cuerpo y la van a llevar al sistema nervioso central para que lo podamos procesar. Voy a tener otras que van a ser motoras. Estas van a tener información de otras neuronas y van a transmitir órdenes a los músculos, a los órganos o a las glándulas. Y voy a tener interneuronas que se van a encontrar en el sistema nervioso central y van a conectar a una neurona con otra. Es decir, solamente nos van a servir de conexión para poder entender a dónde se va. Aquí vamos a ver cómo se va a ver una célula presináptica, o sea, ahí ya se tiene una información que se quiere dar, y aquí vemos cómo se va liberando, y aquí vemos esta célula cómo recibe ese neurotransmisor para poderlo entender o poderlo transmitir a otra célula, ¿sí? O a otra neurona. Aquí nosotros vamos a ver las neuronas, así es como se vería una neuronita trabajando. ¿Qué es lo que hace? Pues va a recibir señales, va a integrar la señal recibida, va a decir para dónde va y va a comunicarse. Entonces, finalmente, eso es a lo que se va a dedicar. Y aquí vamos a ver, ¿no?
vamos a tener ya lo que son las células gliales, que yo les hablaba ya de estas. Y bueno, vamos a ver que una célula glial significa liga, son las que van a ligar entre una y otra, y van a ser un sostén o defensa de las neuronas, también ayudan a la nutrición de las mismas, van a ser de 5 a 10 veces más abundante que las neuronas normales, o sea, tenemos muchas células gliales. Y estas células como tal, pues nos van a ir ayudando también a distribuir la información en el cerebro, pero recuerden que tenemos áreas que están llenas de células gliales y que son estas células quienes entran a convertirse en neuronas cuando de pronto hay neuronas que fallecen. Entonces estas digamos que se titulan o les ponen un crecimiento mayor y en base a eso pueden generar otro tipo también de funciones. ¿Sale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, comentario? ¿Vamos bien? Sí. Sí, vamos bien, gracias. Perfecto. Bueno, pues entonces me gustaría que meditáramos en esta clase. Y simplemente nos dejáramos llevar, ya que hablamos de la pineal y demás, ¿no? Para poder trabajar en ello y ya la siguiente clase, bueno, pues seguir ya trabajando, ¿ok? Entonces voy a detener el video y les voy a pedir que simplemente se comiencen a relajar. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a comenzar a respirar lenta y profundamente. Lenta y profundamente. Con cada respiración comenzamos a dejar ir problemas, preocupaciones y tensiones. Con cada respiración comenzamos a estar cada vez más y más en completa y absoluta paz y tranquilidad. Respiramos lenta y profundamente. Lenta y profundamente. Con cada respiración comenzamos a sentirnos más y más en completa paz y armonía. En completa paz y armonía. Respirando lenta y profundamente, permitimos que la luz que en nosotros se genera se mantenga en calma, en paz, y se distribuya por todo nuestro ser. Soy luz continua. Luz bendita y sagrada. Que tiene calma y paz continua. Respirando lenta. Lenta. Profundamente. Sacamos todo lo que no nos corresponde. Solo hay luz, calma
y serenidad profunda. Solo hay luz, calma y serenidad profunda. Respirando lenta y profundamente. Comenzamos a ver un lugar que nos transmite paz y serenidad. Un lugar en el que solo tenemos calma. Observa y contempla lo que hay alrededor. La calma y la paz que viene a través de este. Observa la luz bendita y sagrada que te habita y el silencio que puede habitar en tu interior. En quién eres en realidad. Respira lenta y profundamente. Permite que la luz se manifieste en armonía y bienestar en todo tu ser. Permite que esa luz se distribuya por todo tu hogar y vaya trayendo y llevando a cada habitación y rincón de la misma serenidad y paz, tranquilidad y calma continua. Serenidad y calma continua. Respirando lenta y profundamente. Me permito ser. Me permito existir y extender esta energía maravillosa respirando lenta y profundamente. Me permito vivir en completa y absoluta armonía. Y esta armonía y bienestar que tengo y que la transmito a mi hogar, la transmito también a mi cuerpo, a todas y cada una de las células que me habitan.
En ellas pongo paz, tranquilidad y armonía. Inhalo profundo, profundo. Inhalo y exhalo. Inhalo profundamente. Inhalo y exhalo. Voy sintiendo mi ser. Respirando lenta, lenta y profundamente. Siento mi ser en calma, en paz. En calma y armonía. Respira, respira profundamente. Respira lenta y profundamente. Respirando lenta y profundamente. Permitimos que nuestro ser se expanda, se extiende.
Inhala profundo. Sé cada vez más consciente de la forma en la que el aire entra en ti y en la paz y la tranquilidad que tiene. Inhala. Poco a poco, comienza a mover los dedos de los pies y de las manos. Comienza a estar en el aquí y el ahora. Poco a poco. Comienza a estar en tu presencia y esencia. Lenta. Lentamente. Conscientemente. Comienza a abrir los ojos a una nueva forma de ver y vivir la vida. A una nueva conciencia. Listo. ¿Cómo se sintieron, chicas? Bien. Relajadas, El frío. tranquilas, disfrutando. Muy bien. Muy Qué bien. bueno, me alegra mucho. Muy bien. Vale, chicas, pues Gracias. entonces nos estamos viendo el siguiente viernes, ¿va? Cuídense mucho. Igualmente, Muy bye. bien. Gracias, Felices maestra. Navidades. Gracias. Gracias.